¿Podemos mejorar la eficacia del mindfulness? Yo soy Beatriz Abad y este estudio es la implementación del programa de Hyper Mindfulness en población española en la fase de estudio piloto. Primero veremos lo que es el mindfulness y en qué consiste el programa, después cómo hemos hecho este estudio y por último los resultados y las conclusiones. El mindfulness apareció hace más de 2600 años en el budismo, pero no se incorpora a la psicología hasta finales del siglo pasado en el contexto de las terapias de tercera generación que buscan modificar la relación entre el individuo y su entorno. En este contexto, ha habido mucha investigación sobre el mindfulness y Csikszentmihalyi y sus colaboradores terminan definiéndolo como la conciencia centrada en el presente y la atención pura a las sensaciones corporales, a la valencia afectiva, a los fenómenos cognitivos y emocionales y al entorno externo con una actitud permisiva y ecuánime. El mindfulness se puede entender como un estado en cuanto a la acción concreta de prestar atención al momento presente, y esto estaría relacionado con la práctica de los meditadores sin experiencia y con las estrategias de procesamiento top-down como la reevaluación cognitiva. También se puede entender como un rasgo que implica procesos de autorregulación de la conducta, de autorregulación emocional y de regulación de la atención, y estaría vinculado con los meditadores expertos y las estrategias de procesamiento bottom-up. Las facetas de mindfulness, según el modelo de Baer y sus colaboradores, son observar, que es prestar atención a los estímulos internos y externos; describir, que es etiquetar la experiencia sin juzgarla; actuar con conciencia, que es realizar cualquier tarea totalmente enfocado en esa tarea; no juzgar, que es la actitud de aceptación y autocompasión ante la experiencia; y no reaccionar, que es la actitud de equilibrio y de no impulsividad ante la experiencia. Las principales intervenciones basadas en mindfulness son el programa de reducción del estrés basado en mindfulness y la terapia cognitiva basada en mindfulness. Ambos programas tienen un nivel de eficacia E1, que es el nivel más alto de eficacia en psicología, y tienen una estructura y unas técnicas similares. La diferencia principal está en que el programa de reducción del estrés basado en mindfulness unifica los principios del budismo con la terapia psicológica y se enfoca en estrés y dolor crónico. Y la terapia cognitiva unifica los principios del mindfulness y de la terapia cognitiva y está enfocado en depresión. Como todos los programas, tienen limitaciones. La principal limitación que encontramos son tamaños del efecto moderados y heterogéneos cuando se evalúa la eficacia de este programa. En este contexto, Williams y Penman se preguntan si es posible mejorar la eficacia del mindfulness, y para ello diseñan el programa de Hyper Mindfulness, que a nivel teórico se basa en el concepto de Vedana o tono afectivo, que es un concepto del budismo que hace referencia a los precursores de las emociones, que serían los tonos afectivos y que estarían relacionados con el concepto de Core Affect de Russell, que describe los componentes más básicos de las emociones. Por ejemplo, si yo huelo pan recién hecho, automáticamente sé que esta sensación es agradable sin necesidad de que me suscite ninguna emoción. Todo tono afectivo llevaría asociado un tana o reacción que está relacionado con los mecanismos de aproximación y evitación propios de la evolución. En el caso del pan, sería, por ejemplo, que yo abra más mis fosas nasales o permanezca más tiempo en el lugar para oler más el pan. Todo esto estaría relacionado con la teoría de la emoción construida de Feldman Barrett, que dice que las emociones no son básicas y universales, sino que proceden de un procesamiento descendente a partir de la información previa que yo tengo. Esa información me permitiría filtrar la información que me llega del exterior, compararla, y entonces es cuando surgiría la emoción. Y todo ello tiene un sustrato neuropsicológico que se encuentra en la red neuronal por defecto, que es la que se activa cuando dejo vagar mi atención en piloto automático, y esa red neuronal por defecto estaría controlada por la red frontoparietal, que sería un mecanismo ejecutivo, se estaría controlando la función ejecutiva de la emoción. Este programa tiene 8 sesiones y su objetivo es aprender a identificar esos tonos afectivos y aprender a no reaccionar ante ellos para romper ese ciclo entre el Vedana y el Tana. Este programa está hecho para meditadores expertos, pretende complementar los programas anteriores, pretende de esta manera mejorar su eficacia. Y por ello, en este estudio
evaluamos este programa en una muestra de población española. Vamos a hacer una evaluación preliminar de este programa en la fase de estudio piloto. Para ello planteamos las mismas hipótesis que plantean Williams y sus colaboradores cuando evalúan este programa, la eficacia de este programa original. ¿Qué plantean ellos? Bueno, pues que este programa sirve para reducir síntomas depresivos, ansiedad y estrés y que aumenta el bienestar, aumenta el mindfulness y con ello aumenta también las facetas del mindfulness. Además, ellos evalúan experiencias desagradables. Nosotros vamos a evaluar lo mismo y además vamos a evaluar aprendizajes experienciales y experiencias agradables para que los participantes nos cuenten para qué les ha servido el programa y podamos también mejorar en las futuras fases de implementación del programa esta adaptación. Para ello, se ha anunciado este programa por redes sociales y en las universidades y se han apuntado 24 personas que cumplían estos criterios de selección, de las que han terminado el programa 12 personas. Todas estas personas formaban parte del ámbito de la psicología, eran estudiantes del ámbito de la psicología y la mayoría no tenían experiencia en mindfulness. El diseño es un piloto prepost con un único grupo de intervención, sin grupo control y la aplicación del programa se hizo mediante Teams. Las variables e instrumentos que se utilizaron fueron a nivel cuantitativo las mismas que utilizaron Williams y sus colaboradores para evaluar la eficacia del estudio original. Y para evaluar las variables cualitativas se utilizaron preguntas abiertas donde los participantes podían poner lo que quisieran. Además, se pidió a los participantes feedback sobre el programa para poder mejorarlo en el futuro. ¿Cómo analizamos los datos obtenidos? Bueno, pues hicimos análisis cuantitativos y cualitativos. A nivel cuantitativo hicimos análisis frecuentistas y bayesianos. Para ello, primero obtuvimos los descriptivos y evaluamos el supuesto de normalidad con Shapiro-Wilk por el tamaño de la muestra. Para los análisis frecuentistas utilizamos un nivel alfa de 0,05 y para los análisis bayesianos utilizamos un intervalo de credibilidad del 95% y un parámetro escalar R de 0,1 y establecimos hipótesis a priori basadas en los tamaños del efecto reportados por Williams y sus colaboradores. En ambos casos utilizamos prueba T para muestras relacionadas cuando se cumplía el supuesto de normalidad o Wilcoxon cuando no se cumplía, que en el caso de los análisis bayesianos no nos permitió establecer hipótesis a priori, por lo que utilizamos hipótesis generalistas a priori. Para los análisis cualitativos definimos las categorías teóricas establecidas por Baer para las facetas del mindfulness utilizando sus propias facetas. Hicimos un análisis de las respuestas de los participantes y de ahí obtuvimos también categorías emergentes que definimos y que hicimos un análisis de frecuencias por categorías. ¿Qué resultados obtuvimos? Para los análisis frecuentistas obtuvimos tan solo evidencia a favor de las hipótesis de síntomas depresivos, de reducción de síntomas depresivos y el aumento de la faceta de no reaccionar. No obtuvimos evidencia para ninguna otra de nuestras hipótesis, pero sí que obtuvimos evidencia en sentido contrario para la hipótesis de disminución del estrés, que obtuvimos un aumento del estrés, y para la hipótesis de aumento de la faceta de describir, que lo que observamos es una reducción de la faceta de describir, como muestra la diferencia entre los análisis, los resultados obtenidos mediante JASP y los resultados obtenidos mediante SPSS. Los análisis bayesianos son congruentes con los resultados frecuentistas. Como podemos ver en síntomas depresivos tenemos un factor de Bayes de 7 aproximadamente, lo que indica que hubo 7 veces más evidencia a favor de nuestra hipótesis que a favor de la hipótesis nula. Para bienestar, ansiedad y mindfulness rasgo encontramos una evidencia más o menos similar tanto a favor de nuestra hipótesis como a favor de la hipótesis nula, por lo que no podemos establecer conclusiones, y para estrés percibido obtenemos más evidencia a favor de la hipótesis nula que a favor de nuestra hipótesis. Para los análisis cualitativos, la evidencia en cuanto a aprendizajes experienciales es un poquito diferente que los análisis cuantitativos, ya que aquí la principal faceta que se ve beneficiada es observar. Y en cuanto a categorías emergentes,
las variables más importantes que encontramos son autocompasión y autoconocimiento. Todos los participantes reportan experiencias agradables y, al igual que en el estudio de Williams y sus colaboradores, no se reportaron daños graves respecto a experiencias desagradables. Lo más destacable fue que un participante no pudo realizar una práctica porque le suscitaba sentimientos de bajo estado de ánimo y soledad. En cuanto al feedback, surgen variables extrañas. Los participantes nos comentan que el horario del programa y la carga de trabajo universitario externo al programa pues les afectaron en su práctica, y luego también hay distintas opiniones respecto a la aplicación presencial o respecto a la aplicación online. ¿Cómo podemos explicar estos resultados? Bueno, pues podríamos decir que el programa en España solamente reduce eh, síntomas depresivos y aumenta la capacidad de no reaccionar. Sin embargo, esto no es del todo congruente con los resultados obtenidos por Williams y sus colaboradores, pero tampoco con lo que dicen los participantes a nivel narrativo. Entonces, algunas hipótesis alternativas que planteamos van en la línea de lo que mencionan Davis y sus colaboradores en el estudio que publican, que encuentran que primero se desarrollaría autocompasión y la faceta de no reaccionar cuando practicamos mindfulness, y posteriormente se desarrollarían las facetas de actuar con conciencia, no juzgar y observar. Y además ellos sugieren que las facetas de no reaccionar y de autocompasión estarían involucradas en regular síntomas depresivos, ansiedad y estrés. Entonces, es posible que haya un mecanismo regulatorio común entre síntomas depresivos y ansiedad que hace que la ansiedad se mantenga estable a pesar de que el estrés aumente mucho. Además, estos autores también podrían estar explicando con su estudio la diferencia entre los resultados cualitativos y cuantitativos. Eh, los resultados cualitativos serían un aprendizaje más reflexivo, experiencial, de cómo los participantes perciben las diferencias en su atención, que todavía no se pueden medir, cuantificar con mindfulness RAS. Por otro lado, una explicación de por qué aumenta el estrés está en esas variables extrañas que mencionaban los participantes, y además Joe y Pam proponen en su estudio que el contacto inicial en meditadores novatos con experiencias desagradables podría también generar sentimientos de malestar que podrían estar potenciando este estrés. Una hipótesis alternativa para bienestar sería el efecto techo. Podría ser que no estemos hallando evidencia a favor de que aumente bienestar, porque los participantes ya parten con un nivel alto de bienestar y es difícil identificar cambios a partir de ahí. Y por último, para la disminución en la faceta de describir, planteamos que puede estar relacionada con el propio objetivo del programa, que al final pretende favorecer un procesamiento más ascendente, y describir sería una faceta más relacionada con los procesos descendentes, con la reevaluación cognitiva, por ejemplo. Algunas mejoras para este estudio se encuentran pues, en las principales limitaciones, que tienen que ver con las características de la muestra y su tamaño, y con las características del diseño. La muestra es muy pequeña y muy homogénea. Esto nos impidió establecer distintos grupos para evaluar distintos niveles en meditación, y también nos impidió realizar un grupo control y la aleatorización de los participantes, porque la muestra era tan pequeña que, aunque era válida para un estudio piloto, reducirla más nos hubiese impedido poder establecer algún tipo de conclusión. Respecto al diseño, también hay que tener en cuenta que, aunque los instrumentos que utilizamos están validados, casi todos son autoinformes, por lo que proponemos realizar estudios multimétodo. Además, no utilizamos interjueces ni programas especializados para hacer el análisis cualitativo.
y la aplicación se hace online a pesar de que el programa está diseñado para su aplicación presencial. Además, la mayoría son meditadores novatos y está hecho para meditadores con experiencia. Por todo ello, lo que planteamos es que se hagan estudios controlados y aleatorizados con mayores muestras y más heterogéneas, que se incluyan análisis cualitativos interjueces o programas especializados en esos diseños multimétodo, que se comparen distintos niveles de mindfulness, que la aplicación se haga presencial y además proponemos que se realicen estudios de componentes activos incluyendo variables que no se han incluido en este programa, como en este estudio, perdón, como la autocompasión. Las conclusiones a las que llegamos es que los resultados son prometedores, dado que hallamos una disminución de los síntomas depresivos y un aumento de la capacidad de no reaccionar. Sin embargo, tienen que interpretarse con cautela, dadas las características y el tamaño de la muestra y las características del diseño. Además, hallamos aprendizajes experienciales relacionados con otras facetas del mindfulness y con otras variables que no se han incluido en este estudio. Y estos aprendizajes sugieren que el programa se comprende bien y por lo tanto la adaptación en español parece estar bien. Sin embargo, insistimos, para aumentar la fiabilidad del estudio serían necesarios estudios controlados y aleatorizados con mayores tamaños muestrales, con grupos control que puedan mejorar la fiabilidad, y también sugerimos estudios de componentes activos, como ya he mencionado. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y espero que tengáis muy buen día. Gracias.